circunstancias que cada uno de sus hijos, que cada uno de los seres humanos estén viviendo, sea cual sea el adjetivo calificativo que le pongas, si esas circunstancias te están llevando a los pies de Cristo, estamos siendo bendecidos. Demos gracias a Dios. Bueno, esta mañana retomamos la serie que estamos dedicando al libro de Oseas. Si tienes tu Biblia en la mano, te pido por favor que vayas buscando este libro. Y hemos venido avanzando versículo a versículo por este mensaje que está dirigido en su mayor parte al reino del norte, que es llamado Israel y en algunas ocasiones Efraín, aunque también contiene advertencias para el reino del sur, que se identifica como Judá. El libro presenta un mensaje tremendamente fuerte y directo contra Israel. El tono es necesario, pues desde que el reino fue establecido, el estado espiritual de este reino solo fue empeorando en corrupción, lo que impactó cada aspecto del desarrollo de Israel, en lo social, en lo económico, en lo moral e incluso en lo familiar. Todos habían caído en un comportamiento idólatra y además descarado. Esto hacía necesario exponerlos frente a sus pecados para llamar a todo el reino a que pusieran un alto en su manera de vivir y que dieran entonces un giro de 180 grados para caminar de regreso a vivir de acuerdo con los mandatos que Dios les había dado desde que fueron rescatados con poder de su condición de esclavos en Egipto y además pasaron con la diestra de Dios a ser conquistadores de la tierra prometida. Ahí, en esa tierra, Israel debía de rechazar y además debía de eliminar todo culto de estas tierras para entonces establecer la cultura del reino. En lugar de hacer esto, los de Israel se mezclaron, adoptaron y se adaptaron a las costumbres y creencias paganas a tal punto que ya no se podía distinguir quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran impíos, porque todos se comportaban igual. Esto hace necesaria la aplicación de disciplina para el orgulloso y necio Israel. Así que Dios utiliza a otros pueblos para aplicar dicha corrección. En el capítulo 7 que vimos en la serie anterior, que expusimos con anterioridad, se nos expone un monólogo del Señor que está dirigido a Israel. Ahí se le acusa que por su falta de conocimiento de Dios dejaron de invocar al Señor, dejaron de acudir a Él. Esto debido a que el imperio asirio ya se mostraba como una amenaza contra el reino del norte. Pero a pesar de que esta amenaza estaba ahí, que esta amenaza venía sobre ellos, Israel o Efraín, en lugar de arrepentirse e invocar y clamar al Señor de los ejércitos, que ya les había dado tantas victorias, con arrogancia deciden de hacer tratos con Egipto. El resultado no fue nada bueno. La ira del Señor aumentó. Egipto se burla de Israel y los asirios siguen avanzando. Todo porque el reino del norte buscó ayuda y refugio en todos lados, menos en el Dios Todopoderoso. En el capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor expresa con tremenda claridad su actitud frente a la apostasía de su pueblo. ¿La recuerdas? Oseas 7, 13, 14 dice: ¡ay de ellos, pues de mí se han alejado! Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. ¡Qué expresión tan fuerte! ¡Ay de ellos! ¡Ay de aquellos que se alejan del Señor! ¡Ay de aquellos que se apartan de aquel que es lento para la ira y abundante en misericordia! ¡Ay de aquellos que por falta de conocimiento del Señor se vuelven rebeldes y por tanto desprecian a aquel que puede y quiere redimirlos!
Hay de aquellos que en esta necedad insensata y en medio del sufrimiento, en medio de las amenazas, dejan de invocar al Señor. Esta mañana veremos qué sigue en este tremendo mensaje. ¿Qué hizo Israel después de escuchar esta declaración de su Señor? Te pido por favor que me acompañes a Oseas capítulo 8. Vamos a dar lectura a los 3 primeros versículos de este capítulo, y es la porción en la que vamos a estar meditando esta mañana. Te pido por favor que te pongas de pie para que con reverencia escuchemos la voz de Dios en este mensaje. Oseas capítulo 8, versículos del 1 al 3, leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien y el enemigo lo perseguirá. Así como estamos, les pido por favor que me acompañen en oración. Señor nuestro, Padre nuestro, Dios nuestro, venimos delante de su presencia porque somos su pueblo, Señor. Nos gozamos en presentar alabanzas a su nombre. Le agradecemos infinitamente, Señor, que nos perdone por nuestras faltas y pecados. Y ahora, Padre, con humildad le rogamos que su Santo Espíritu nos capacite, nos guíe, Señor, para escuchar lo que usted tiene que decirnos, para escuchar su palabra, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos permita, Señor, conocerle mejor, Padre, para amarle mejor, para obedecerle, Señor, de una manera completa. Padre mío, Señor mío, le ruego y le suplico de manera personal que me sostenga mientras estoy delante de su pueblo, Padre. No permita, Señor, que me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Ponga las palabras en mi boca para que su pueblo, Señor, sea edificado con su palabra, porque es lo único que su pueblo necesita, Padre. Oramos porque dependemos de usted. Oramos y clamamos porque tenemos fe y esperanza en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar. Bueno, lo que tenemos en el capítulo 8 es una continuación del discurso del Señor. Y si en los capítulos anteriores el mensaje profético había anunciado y advertido sobre un castigo futuro, ahora se habla de un juicio como algo que va a suceder inminente e inmediatamente. El Señor hace un anuncio con trompetas para una nación apóstata. Podría parecer que los capítulos son repetitivos, sin embargo, debemos de considerar que el ministerio del profeta fue muy extenso. Incluso existen documentos históricos de los asirios que señalan que la conquista del reino de Israel inició en el año 740 a.C. y la ciudad capital del reino, Samaria, cayó en el 722 a.C. y después de 3 años de asedio. Nos da un periodo de casi 20 años. No podemos saber en qué año preciso se dio el discurso de cada capítulo de este libro, pero lo que el texto nos permite interpretar es que Israel ignoró de manera sistemática los llamados al arrepentimiento, lo que se tradujo en un avance en la rebelión, en la apostasía y en la corrupción del pueblo. De manera que conforme vamos avanzando en la serie, nos damos cuenta de que hay un endurecimiento del mensaje. El contexto también nos permite interpretar que también hay un avance paulatino del imperio asirio contra Israel. Asiria venía avanzando, venía la amenaza avanzando poco a poco, y no por sus fuerzas, sino porque fueron, como cada cosa en la creación, una herramienta del Señor para que le diera gloria. Cuando se considera el contexto histórico, se hacen evidentes un par de premisas, ambas son ciertas. La primera de ellas es que a pesar de la manera de actuar que tenía Israel, el Señor seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento.
su paciencia, incluso cuando el imperio asirio ya se encontraba en territorio del reino, duró otros 20 años. La segunda premisa, que también es verdadera, es que a pesar de la paciencia del Señor, a pesar de que el Señor Todopoderoso daba evidencia de que es lento para la ira y grande en misericordia, Israel seguía arraigado, aferrado a la práctica de sus adulterios y prostituciones. La necedad los hacía ciegos para ver la tremenda amenaza que venía sobre ellos. Y esta ceguedad no los hacía reducir en nada su vida de idolatría. Así que no estamos delante de un nuevo juicio contra Israel, sino que seguimos bajo el mismo pleito que Dios había interpuesto contra los habitantes del reino del norte, ese que comenzó en el capítulo 4. La querella que se nos presenta sigue siendo en el fondo la misma. El pueblo es acusado por la falta de conocimiento de Dios. La amenaza está tan cerca que se pueden escuchar con mucha claridad el clamor de los involucrados. Por eso hemos titulado al sermón de esta mañana: las voces, aunque deberían de ser gritos, en el reino del norte antes de la caída. Vamos a dividir la predicación en dos grandes encabezados. El número 1 va a ser la voz de alarma. Para ello vamos a tomar como base el versículo número 1. Y el segundo gran encabezado será la voz de la angustiosa necedad. Para hacerlo vamos a tomar como base los versículos 2 y 3. Debemos recordar que la apostasía se había hecho un hábito tan arraigado que ya había moldeado el carácter del pueblo. ¿Recuerdas cómo les decía Dios a los de Israel en aquel tiempo? Tortas no volteadas. Esta manera de vivir había marcado el rumbo y por lo tanto el destino de este pueblo. Para abordar el primer encabezado de esta mañana, te invito a que escuches la porción. Vamos a volver a leer el versículo 1, pero acompáñame con tu Biblia porque vamos a iniciar desde el capítulo 7, desde el último versículo del capítulo 7, para recordar un poco del contexto de lo que está sucediendo en el reino del norte. Recuerda, es Dios quien está hablando en primera persona a su pueblo. Capítulo 7, versículo 16 y continuamos. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Capítulo 8, versículo 1. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. La transición entre el capítulo 7 y el capítulo 8 está marcada por una pausa en el monólogo del Señor. Dios se dirige al profeta y le da una orden, le da una indicación, y parece muy simple, pero tiene un significado profundo. En el texto original dice literalmente: trompeta a tu boca. Y el texto se refiere a un shofar. Era un cuerno de carnero. La referencia a este sonido de este cuerno era muy familiar para el pueblo de Dios. El libro de Éxodo dice que este sonido, un sonido similar, se escuchó, pero con muchísima mayor fuerza, cuando en el monte Sinaí Dios le habló a Moisés para darle los 10 mandamientos. En el libro de Josué dice que 7 cuernos fueron escuchados por 7 días antes de que las murallas de Jericó cayeran. Y el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 9, dice literalmente: entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Entonces, bajo el contexto de las Escrituras, el sonido del cuerno, el sonido del shofar, marcaba un gran acontecimiento asociado con una acción de Dios sobre su pueblo, ya sea como una manifestación de su majestad, como una manifestación de su victoria, de su poder, pero también como una manifestación de su gracia y de su misericordia. Así, Dios le ordena a Oseas que su voz sea el shofar.
Es Oseas quien tiene que comunicar al pueblo en calidad de urgencia lo que venía sobre ellos. Una instrucción que también le fue dada al profeta Isaías, quien fue contemporáneo de Oseas y cuyo ministerio se desarrolla en Judá. Oseas 58 versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El pueblo de Dios vivía en idolatría contra el Señor. Decían tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo se deleitaban en sus adulterios con falsos dioses. Obedecían las leyes ceremoniales con una falsa religiosidad. Eran tortas no volteadas. O como Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, ¿recuerdas? Eran tibios. De ahí la imperiosa necesidad de gritarle al pueblo que el tiempo de juicio había llegado. Oseas era el hombre que estaba postrado en la torre, que anunciaba que el ejército enemigo ya estaba a la vista. Bajo el contexto del mensaje profético, Oseas está anunciando que la disciplina del Señor para su pueblo ya está a la vista. Oseas tiene que anunciar que el enemigo viene como un águila. El término se refiere a un ave rapaz que está completamente equipada para cazar y para devorar a su presa. Este tipo de aves también podrían ser carroñeras, es decir, comían animales en descomposición. Por esto, en el Antiguo Testamento, este tipo de aves se consideraban como impuras. El águila es una referencia más que directa al imperio asirio. La interpretación del texto lo da la escritura. Se encuentra en el capítulo 28, versículo 49, de un libro que se escribió 700 años antes de Oseas. Me refiero al libro de Deuteronomio. Escucha lo que dice y lo voy a leer a partir del versículo 47. Y pon atención al versículo 47, por favor. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Versículo 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como un águila. Una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Dios ya había advertido a su pueblo que iba a suceder por causa de una devoción mecánica y religiosa, por una obediencia hueca que no pretendía darle gloria al Señor y por tanto no producía ni gozo ni alegría en el corazón de sus siervos. En lo que sí encontraban deleite eran en el adulterio, en las prostituciones, en sus apostasías. El enemigo estaba a la vista y listo para atacar al reino del norte. El motivo no era que Israel haya dejado de servir al Señor, sino que por su falta de conocimiento lo estaban haciendo sin alegría y sin gozo en el corazón. Recuerda, Israel tenía prosperidad social, económica, territorial e incluso militar. El Señor se los había dado, pero esto no los llenaba. Y al buscar más le dieron la espalda al Señor. Por esto el enemigo está volando sobre la casa de Dios. Y esto no es una referencia al templo. Cuando se refieren a la casa de alguien, se refieren a todas las personas que viven de la misma forma y bajo el mismo cuidado, bajo la misma protección y autoridad del Señor de esa casa. De manera que el Señor de esa casa responde por ellos, pero ellos, los que están bajo este techo, responden a este Señor. Así que Oseas se refiere al pueblo de Dios que está practicando idolatría. Israel no tropezaba con el pecado, vivían dedicados a pecar.
Su forma era corrupta. Por esto el quebrantahuesos ya estaba dando vueltas sobre sus cabezas, esperando que la pudredumbre de su espíritu acabara por matar su parte material. El mismo Señor nos expone qué es lo que causaba tal corrupción y dice: porque han transgredido, han pasado por encima, han atropellado mi pacto y se han rebelado, han apostatado contra mi ley. Y aunque parecen y se leen como dos motivos distintos, la realidad es que solamente es uno. Están interrelacionados y son inseparables. Es imposible ser fiel al pacto y vivir dedicados a quebrantar la ley. Así como es imposible obedecer la ley para darle gloria a Dios sin estar sujetos con fidelidad al pacto. No se puede tener una relación con Dios sin obediencia a Dios, así como no se puede obedecer a Dios sin conocer los propósitos de Dios. El pacto al que Dios se refiere es el mismo que conocemos en Génesis, que es reiterado en toda la Escritura y que es mencionado nuevamente en el último capítulo de Apocalipsis. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este es el pacto incondicional que el Señor instauró de manera soberana y voluntaria con la creación. Bajo este pacto se establece la relación entre el Creador Todopoderoso y sus criaturas. La Escritura nos muestra el proceso con el cual Dios va extendiendo su reino. El Señor llama a sus elegidos para ser anexados a este pacto. Y una vez que están dentro, entonces manifiesta sus instrucciones. Entonces es que les da la ley. De manera que la evidencia de que alguien está dentro del pacto, que vive bajo el gobierno del Señor, es que también está viviendo bajo la ley. O sea, se refiere directamente a la Torá, a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, lo que incluye los 10 mandamientos, los cuales exponen el carácter de Dios y son la base de todas las demás leyes. Por favor, no perdamos de vista el proceso de la actuación del Señor. Primero, por gracia y por misericordia, Dios establece el pacto de manera incondicional y después da una serie de mandatos que van a marcar el estatus de la relación. Lo hizo así con Adán. Lo hizo así con Noé, con Abraham, con Moisés. Lo hizo así con todo el pueblo de Israel y lo hace así con todo creyente en Jesucristo. Primero, somos redimidos. Y una vez que somos justificados, entonces vamos a dar fruto de este pacto que Dios ha hecho con nosotros en nuestra existencia. De manera que no somos redimidos por nuestras obras, sino que somos redimidos para buenas obras. El Señor Jesucristo dice que todo injerto que no da frutos es cortado y echado al fuego. La carta a Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. El pueblo de Israel, que había sido rescatado y redimido por el Señor de su condición de esclavo en Egipto, que había sido guiado para conquistar la tierra donde fluye la leche y la miel, que había prosperado en esta tierra, había decidido atropellar el pacto. Decían que tenían una relación con Dios, creían que era el pueblo elegido, pero al mismo tiempo se postraban y literalmente se revolcaban con otros dioses, con D minúscula. Su comportamiento gritaba: tú no eres mi Dios. Por esto la acusación de Oseas es puntualmente contra el adulterio. El pacto era atropellado al romper la exclusividad de la devoción al Señor de los ejércitos. Al mismo tiempo se rebelaban contra la ley. El primer mandamiento de la ley, es decir, la primera manifestación de que vivimos bajo el pacto, es la fidelidad a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos de 2 al 3 dicen: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
no tendrás otros dioses delante de mí. Pero también tenemos el mandato que resume todas las instrucciones, todos los estatutos que se contiene en la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Cristo agregó un segundo mandato que es similar y derivado de este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel estaba lejos del Señor. Estaban fuera del pacto y viviendo en rebeldía. Decían obedecer al Señor, pero lo hacían a su manera. Decían adorar a Dios, pero lo hacían de acuerdo a su conveniencia. Había una devoción en el reino, pero una devoción infiel. Existían con una vocación, pero estaba corrompida por los intereses carnales del pueblo. Por esto, la voz urgente del profeta que grita al pueblo que su comportamiento corrupto ya había atraído a aves carroñeras que estaban volando sobre sus cabezas. El pueblo era consciente del peligro que tenían enfrente, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Escucha los versículos 2 y 3, por favor. Claman a mí: Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. El texto nos deja ver con toda claridad que Israel reaccionó de alguna manera al tamaño del problema que tenían sobre sus cabezas. La voz del Señor reconoce que el pueblo está clamando. La traducción literal de esta palabra es llorar. Así que lo que aquí dice es: me están llorando. Y este llanto se refiere a un llanto escandaloso, debido a que una persona se encuentra angustiada o frente a un peligro inminente. Bajo esta circunstancia, los de Israel gritaban con angustia por el auxilio de su Dios, apelando a que conocían a Dios. Es decir, que tenían una relación con el Señor de los ejércitos, que era precisamente por lo que Dios los estaba acusando. Pero el fondo del clamor de Israel era que ellos conocían el pacto. Lo que Israel estaba haciendo era invocar el pacto con Dios. Israel decía: te conocemos, sabemos de ti, sabemos de tu poder. Sabemos que nos rescataste con tu diestra poderosa de la casa de Faraón. Sabemos que nos sostuviste y nos guiaste por el desierto por 40 años. Conocemos que nos diste esta tierra próspera para desarrollar tu pueblo conforme a tu voluntad. Sin embargo, debemos notar algo. Estamos en el capítulo 8 de este mensaje. Y hasta este punto hemos escuchado muchas veces que el pueblo ha sido llamado a regresar hasta el Señor. Y en todas estas ocasiones presentaron un falso arrepentimiento para continuar con sus adulterios. Más aún, como palomas incautas, confiaban en que ellos podían resolver sus problemas con sus propios recursos. Recuerda, trataron de negociar con el rey de los asirios, trataron de hacer alianzas con Egipto, corrían en todas direcciones, menos hacia el Altísimo. Eran narcos e engañosos. Y mientras todo esto sucedía, seguían comprando trigo y mosto en el mercado, como si nada estuviera pasando. Pero ahora los asirios están listos para atacar. Por esto lloran a Dios. Pero este ruego no es producto del conocimiento de Dios, aunque así lo digan. El llanto no es porque adulteraron contra el Señor. La angustia no es porque mancharon sus vestiduras santas para ir a revolcarse con dioses ajenos. Israel suplica al Señor como un último recurso ante su gran problema. Había un clamor, pero no había una relación. Hay una súplica, pero no hay devoción. Hay un ruego, pero no hay dependencia. Israel ciertamente tenía más conocimiento del Señor que el resto de las naciones, pero ellos no amaban al Señor porque no estaban guardando su ley. Isaías hace esta misma acusación a Judá
en el capítulo 29, versículo 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. El poderoso ejército asirio avanza hacia el interior del reino del norte. El peligro era verdadero, la angustia era real, pero el clamor al Señor era una religiosidad, así como su devoción. Realizaban una serie de ceremonias que carecían de sustancia, que se practicaban con fines tremendamente diversos, pero no para darle la gloria a Dios. 700 años después de Oseas, Jesucristo citó las mismas palabras del profeta Isaías para confrontar a los escribas y fariseos, pero nuestro Señor agrega un adjetivo calificativo y les dice: hipócritas. Todo lo que hacían era literalmente actuado. Aunque hablaban verdad con sus labios, llevaban máscaras que ocultaban la verdadera intención de sus acciones. Jesús señala que estas ceremonias se habían convertido en adornos externos. Aquellos que daban limosna tenían que ser acompañados por una comparsa de trompetas. Los que oraban lo hacían en voz alta, repitiendo una y otra vez lo mismo. Eran hipócritas porque a pesar de su férrea obediencia, no estaban buscando darle la gloria a Dios, sino que estaban buscando el aplauso del mundo. Lo mismo sucedía en Israel. Creían que cumplían con las ceremonias que estaban establecidas en la ley, pero no buscaban darle la gloria a Dios, porque adoraban y ofrendaban en Samaria, o lo que es lo mismo, adoraban y ofrendaban como ellos querían, de manera que su obediencia no era completa, porque no conocían la santidad del Señor. Pero una vez más podemos ver la necedad de Israel. El versículo 3 nos dice nuevamente que Israel rechaza el bien, lo que por implicación es que admitían y consentían el mal. Todos en el reino del norte, todos vivían fuera del pacto, fuera de una relación con Dios, rebelándose contra la ley, inconformes y en desobediencia. La palabra rechazo es un verbo, una acción. Se refiere al acto de desechar, abandonar o alejarse de algo, pero de una manera contundente e incluso con violencia. Así que el término rechazar no se refiere a una negociación amable. No es decir, no gracias, ahorita no. Rechazar implica una oposición que conoce los costos y que además está dispuesto a asumirlos. Israel rechaza el bien, lo que se lee muy rápido y puede parecer poca cosa, pero esta palabra bien es la misma que se utiliza 7 veces en Génesis 1 para describir las acciones de Dios al terminar cada jornada. Y vio Dios que era bueno. Y la última vez que se utiliza esta palabra en Génesis 1, en esa primera semana se agrega un adjetivo: y vio Dios que era bueno en gran manera. Ese bien, ese bueno, se refiere a algo que es excelente, mejor, abundante, hermoso, agradable, próspero y placentero. Y esto es lo que Israel estaba rechazando de manera contundente por parte de su Señor. El mensaje los acusa de alejarse de aquello que es correcto y justo, de aquello que les puede traer prosperidad y además seguridad. Lo rechazan para ir a revolcarse en inmundicia. El contexto indica que lo que estaban rechazando era el pacto y la ley del Señor. A pesar de que clamaban a Dios con sus acciones, a pesar de que clamaban a Dios con su voz, sus acciones daban evidencia de que estaban rechazando a su Señor, que rechazaban su santidad.
su carácter, su cultura y obviamente también rechazaban su autoridad. Israel despreció lo bueno, despreció el gesed del Señor, despreciaban el amor, la misericordia, la gracia, la paciencia que el Señor había derramado sobre ellos por tanto tiempo. Despreciaron los muchos llamados al arrepentimiento, despreciaron la disciplina correctiva. Ahora, con su clamor, llorando y gritando, Señor, te conocemos, vienen a buscar a Dios de manera momentánea, como una solución inmediata, pero seguían alejados de la voluntad del Señor y de los métodos del Señor. Las trompetas se han escuchado, el águila está sobre sus cabezas y siguen mostrándose rebeldes e inconformes con la ley. Las consecuencias de la rebelión no son una novedad para Israel. Esto había sido anunciado desde Adán. El día que te rebeles contra mí, el día que violes el pacto, el día que transgredas mi mandato, ciertamente morirás. Lo mismo que el Señor ratifica y lo hace con mucho detalle en Deuteronomio. Cosas que Israel conocía. Y esta premisa no ha cambiado para la iglesia. Vivir dentro del pacto es vivir bajo la ley del Señor. La semana pasada el pastor Witsi nos predicó acerca del capítulo 4 de Apocalipsis, donde tenemos el mismo principio. Vivir dentro del arco iris, es decir, vivir dentro del pacto, es vivir dependientes y sujetos a la autoridad del trono. Esto implica vivir bajo el orden divino. De nuevo, primero es la obra de misericordia y gracia de nuestro trino y santísimo Dios sobre sus hijos, y después de esta obra, los siervos del Señor, llenos del Espíritu Santo y desbordados en agradecimiento, desearán, buscarán e invertirán sus vidas, sus recursos en obedecer a su Señor para la gloria del Señor. Su esfuerzo constante será en estar acercándose al Señor, en estar dentro del campamento, rodeados por el arco iris, sometidos al trono de gracia y misericordia, buscando alejarse de las tinieblas para acercarse cada vez más a la luz. Y esto no quiere decir que son vidas sin pecado. Quiere decir que son esfuerzos totales y completos para buscar de manera constante y disciplinada ser santos como Dios es santo. El pueblo vive de esta forma porque Dios es fiel al pacto, porque Él ha prometido por su nombre que aquellos que pongan su fe y esperanza en Cristo Jesús serán llamados su pueblo. Serán adoptados como hijos, serán parte de una iglesia por una simple y sencilla razón. Porque estas personas escuchan la voz de su Señor y lo siguen. Seguir a Cristo implica, en primer lugar, negarnos a nosotros mismos. Así que no son ni mis sentimientos ni mis ideas, no son mis intereses lo que gobierna mi vida, es su ley. Son sus testimonios, es su palabra, mi única regla de fe y práctica. Vivir en Cristo no es cosa fácil, pero no es una sorpresa para nadie. Seguir o calcar las huellas de nuestro Señor quiere decir que vamos a caminar el mismo camino que Él caminó. Así que hay que llevar una cruz a cuestas. Sin embargo, el peso de esta cruz, el yugo de seguir a Cristo es fácil y ligero. Cristo lo prometió, pero además da fruto en santidad para vida eterna. Hay otra opción. Puedes rechazar al Señor, pero Oseas dice que esto implica que los enemigos te perseguirán. Oseas utiliza el mismo término que se encuentra en el Salmo 119, versículo 161, que estamos estudiando en el culto de oración de los viernes. Escucha lo que dice:
Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Seremos perseguidos. Y el término perseguir se refiere a cazar, es decir, rastrear y acosar con el intento de matar. Y aquí hay un juego de palabras que solamente tiene sentido en el hebreo, porque la palabra rechazo también se puede traducir como un hedor putrefacto. Así que cuando lo unes al contexto que habla de las aves de rapiña o carroñeras, entonces todo tiene sentido, porque estas aves detectan desde muy lejos este olor a corrupción, por más mínimo que sea, lo localizan y entonces se lanzan sobre él. De manera que estos 3 versículos nos exponen la terrible realidad del estado espiritual dentro del reino. Israel era perseguido por el rastro de corrupción que dejaba a su paso. El reino del norte estaba desamparado y estaba siendo cazado porque había rechazado vivir bajo el refugio del Todopoderoso, porque despreció su posición como pueblo santo del Señor, apartado del mundo y viviendo de manera exclusiva en obediencia fiel y celosa a su Señor. Reitero, vivir en la voluntad de Dios no implica que las aflicciones van a desaparecer. Quiere decir que ejercitados en la piedad y, como dice el salmista, con un corazón temeroso a las palabras del Señor, confiando en sus promesas, podemos vivir esos tiempos de persecución para la gloria de Dios. En la vida de los hijos de Dios va a haber conflictos. Va a haber tiempos de vacas flacas y espigas sin trigo y marchitas. Sin embargo, dentro del pacto, con la fe y esperanza puesta en la obra completa y suficiente de Cristo y refugiados en sus mandatos, seremos bienaventurados, seremos vivificados. El pueblo de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y que su hoja no se cae, pero no por nuestras fuerzas, sino porque en lugar de rechazar, en lugar de estar apestados, nos vamos a deleitar en aquello que es excelente y mejor, en aquello que es próspero y además es justo. Los siervos del Señor se estarán gozando en conocer a su Señor para amar mejor a su Señor. Y esto se va a manifestar con una obediencia celosa a la palabra de Dios. Esta es la devoción y vocación a su palabra que da frutos de santidad en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y esta idea es consistente en toda la Escritura. No hay amor sin obediencia. No hay pacto sin guardar la ley. No hay forma de separar estos conceptos. La fe de los hijos de Dios tiene que producir frutos. De otra forma, es una fe muerta. Y los frutos son producto del conocimiento de Dios. Las obras son producto de un agradecimiento profundo, real y sincero al Señor, que por su sobreabundante gracia nos ha redimido. Por esto los siervos del Señor tienen una vida devocional. Sus obras nacen del temor reverente, del ejercicio de la piedad. Son ganancia de la disciplina de los medios de gracia. De manera que son el resultado de orar sin cesar, de escudriñar la palabra, de no dejar de congregarnos. La voz del profeta sonaba como trompeta en Israel, y aún en medio del terror de ver al enemigo, tanto como para hacerlos llorar de angustia, los de Israel no abandonaron su manera de vivir. Nosotros conocemos el resultado final de esta profecía. El reino del norte fue conquistado y destruido en el año 722 a.C. y Samaria, su ciudad capital,
sigue siendo ruinas hasta nuestros días. Pero el mensaje profético de Oseas sigue siendo actual, porque los hijos de Dios, la iglesia toda, existe dentro del mismo pacto. Todo el Antiguo Testamento apunta a la obra de Cristo. Los profetas anunciaron su humilde nacimiento, su vida perfecta de obediencia, su tortura, su muerte, pero también su gloriosa resurrección en victoria, para sentarse a la diestra del trono y ser nombrado rey de toda la creación y gobernarla bajo la ley, es decir, de acuerdo a su carácter. Y es cierto que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que aquellos que han puesto su fe y esperanza en Cristo ya no viven bajo la ley, sino que viven bajo la gracia. Pero esto no quiere decir que los hijos de Dios vivimos sin ley o fuera de la ley. Lo que el apóstol Pablo señala es que por gracia y solo por gracia, la justicia imposible de alcanzar por nuestros méritos propios con la ley es imputada a nosotros por la obra de Cristo. Es decir, no somos justos, somos llamados justos. La justicia de Cristo es imputada en aquellos que creen en su obra. Esto sucede cuando nuestra fe está puesta en Cristo, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos que merecemos la justicia del Señor sobre nuestras cabezas y que por esto clamamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos que Cristo fue a esa cruz a recibir el castigo que yo merecía, el justo por los injustos. Cristo es el pacto. El Santo Espíritu del Señor mora en el corazón de los hijos del Señor y entonces les da la capacidad necesaria para vivir con devoción y vocación a Dios. Habrá tropiezos, pero solo serán tropiezos. Y cada uno de estos tropiezos en nuestro camino a santidad estará marcado por un arrepentimiento genuino y verdadero. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, obedecerás a tu Señor y te gozarás enormemente al hacerlo. No vivirás como tú quieres, sino que estarás buscando con todo tu corazón y con toda tu fuerza serle fiel. Incluso cuando peques contra Él, porque lo hacemos, agradecerás la disciplina correctiva que te devuelve al camino de santidad, como sea que venga. La salvación no se pierde. Así que no recibir ningún tipo de disciplina en nuestra vida debería de preocuparnos grandemente. Esto es lo que debería de hacernos llorar de angustia, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. La falta de corrección en nuestra existencia solo puede ser ocasionada por dos motivos, solo dos. La primera razón de no recibir disciplina correctiva es que yo no haya pecado nunca contra el Señor, lo cual es mentira. Así que solamente nos queda una opción, y esta sería que no sea un hijo de Dios, aunque lo diga. Entonces, cuando llegue delante de la presencia del Señor y le diga: Jesús, yo te conozco, Él va a responder: yo nunca te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. Por eso te ruego, amado hermano, que escuches la palabra de Dios que te llama personalmente desde el Antiguo Testamento a que evalúes los frutos que tienes en tu vida. Inicia con lo fundamental, tu adoración. Evalúa la manera en que te presentas a servir al Señor cada domingo. Estás esperando y te estás preparando para que en lo que dependa de ti en este día todo sea perfecto. Evalúa cómo presentas tus ofrendas delante del altar. Porque ciertamente ya no hay sacrificio ni de toros ni de carneros, ya no hay derramamiento de sangre, pero sí hay holocaustos,
Romanos 12 dice que tú eres el sacrificio que vas a presentar delante del altar, pero no uno que muere, sino un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que no se amolda al mundo, sino que está transformándose porque conoce y porque está conociendo profundamente la buena voluntad de Dios, que además es agradable y perfecta. Por esto alabas a Dios con gran voz. Y no me refiero a que todos vamos a estar gritando. Me refiero a que comprendes delante de quién estás y lo que estás haciendo aquí. Considera que la oración también es una manera de ofrendar a nuestro Señor. ¿Realmente te postras y clamas a Dios en medio de tus circunstancias? ¿Es Dios tu primera opción? ¿O acudes a Él como un último recurso y a ver si pasa algo? Delante de tus circunstancias, las que sean, póstrate y clama a Dios. Hazlo conforme a su voluntad, y si le estás pidiendo algo, espera conforme a sus promesas. Pero que tu espera sea activa, es decir, espera obedeciéndole. Considera si venir delante del Señor en alabanza, en oración o por medio de la meditación en su palabra es un motivo de alegría en tu vida. Considera si obedecer al Señor te está llenando de gozo, porque esto nos va a decir a cada uno de nosotros si lo estamos haciendo de la manera correcta y por el motivo correcto. Considera si estás sirviendo con alegría y con gozo al Señor. Considera si los dones y los recursos que te fueron concedidos por el Espíritu Santo están siendo usados para el extendimiento del reino, o por lo contrario los estás rechazando. Y en lugar de ser un activo para la iglesia, te estás convirtiendo en un pasivo. Este es un asunto entre el Señor y tú. Nadie puede ver tus intenciones, pero Dios sí las conoce. Puede ser que estés cumpliendo todos los puntos señalados en la Escritura. Puede ser que tu obediencia punto por punto sea perfecta. Sin embargo, debemos revisar con mucho cuidado el motivo de nuestras acciones. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión, cada acción debe ser una manifestación de nuestro amor a Dios. Y este amor se debe derramar hacia nuestros hermanos e incluso hasta nuestros enemigos. El verdadero clamor al Señor nos va a postrar delante del trono del Todopoderoso. Su gloriosa y perfecta santidad nos hará ver nuestra necesidad y dependencia de Él. Nos hará conscientes de que fuera del pacto, lo único que podemos esperar es persecución para muerte. Pero también delante de esta majestad y poder podremos ser conscientes que dentro del pacto y bajo la ley seremos cuidados y resguardados. Nos daremos cuenta de que fuimos redimidos para ser verdaderamente libres y para vida eterna por Cristo y para Cristo. Por esto los hijos de Dios aman los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Amado hermano, te ruego que guardes silencio, que pongas una pausa en tu agenda diaria y que pongas atención a las voces que hay a tu alrededor. Para un momento de tus múltiples actividades y mira al cielo sobre tu cabeza y revisa cuántas aves de rapiña te están persiguiendo o están persiguiendo el rastro de corrupción y pecado que hay en tu vida. Si escuchas una trompeta, si observas alguna ave carroñera, te digo con voz baja que no te preocupes. Pero lo hago para decirte a viva voz que te ocupes cuanto antes de confesar tu pecado y caminar en arrepentimiento hasta el Señor. Regresa al Señor.
Recuerda, tenemos residuo de pecado, hay brasas vivas en el horno. Así que no seas insensato. Deja de rechazar lo bueno y sométete, sujétate al Señor. Considera que Cristo fue a la cruz por los pecados de su pueblo. Considera que la deuda ya fue pagada y que ahora podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Considera que fuiste comprado por precio de sangre. Eres un siervo del Señor. Por eso tu obediencia debe ser completa en espíritu y en verdad. Te ruego que consideres atentamente las trompetas que suenan a tu alrededor. Puede ser un texto en la palabra, puede ser una predicación, pero es muy probable que sea por medio de un hermano que amándote te exhorta en tu pecado y te llama al arrepentimiento. La trompeta está sonando. Las acciones del Señor son efectivas sobre su pueblo. El tiempo de disciplina es una manifestación de la fidelidad del Señor al pacto. Son una evidencia de su misericordia. Él te conoce por nombre. Él conoce cada una de sus iglesias. Sabe la necesidad de disciplina para sus ovejas. No la desprecies. Recíbela con gozo. Este libro se trata de la fidelidad de Dios, pero de su fidelidad a su palabra, a su pacto y a sus promesas. Él dijo que sería nuestro Dios. Él declaró que nosotros somos su pueblo, así que ninguna de sus ovejas se perderá. Pero por favor, no confundas esta fidelidad con una licencia para vivir de la manera en que tú quieres. Porque Él también prometió que va a santificar a cada uno de sus siervos, que quitará de cada uno toda impureza y toda inmundicia. Prometió que los lavaría y los dejaría más blancos que la nieve. Y si esto implica como disciplina un fuego purificador, si esto implica ser desgarrados por las garras de un águila, que así sea. Dios disciplina y corrige, pero no por un gusto sádico, sino como un acto de amor, porque nosotros hemos rechazado lo bueno para vivir en la inmundicia. Amado hermano, si Dios va a escuchar una voz, que sea la de un corazón humillado, que clame con sinceridad por redención, seguro de que Cristo ya ha pagado la deuda y por esto podemos caminar en arrepentimiento. Esa voz, la de un corazón humillado, es la que Dios escucha y atiende prontamente. La voz que llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. La voz que llora por el pecado que se comete contra el Señor y que se ríe y goza y se deleita en la obediencia al Señor. Ruego a nuestro Dios que esa voz sea la tuya. Si estás aquí y no conoces al Señor, debes saber que hay sopilotes volando a tu alrededor por las obras corruptas de tu vida. Porque aunque tú creas que son buenas, aunque tú creas que no dañas a nadie, aunque tú te califiques como moralmente irreprensible, todas estas obras y todo tu comportamiento no podrán pagar ni uno solo de los pecados que cometiste contra el Todopoderoso. Así que te ruego, amigo, que vengas a los pies de Cristo. Él es el único que puede salvarte y darte perdón para vida eterna. La obra de Dios en tu vida te dará la capacidad de deleitarte en el conocimiento de Dios desde ahora y para siempre. No te prometo que los sufrimientos van a terminar. La palabra de Dios, el Señor de los ejércitos, te promete estar contigo y con cada siervo del Señor en cada circunstancia de tu vida, hasta hacerte perfecto y llevarte de una manera segura delante de su presencia. Escucha cómo cierra el Salmo 119, por favor. Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti
líbrame conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicias. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso, Señor, nos postramos delante de su presencia y con humildad, Padre, clamamos a usted. Que nuestra súplica llegue hasta usted, Padre nuestro, porque le conocemos. Porque sabemos que nos libra de todo mal y que todo lo que nos sucede es por su providencia y para nuestra edificación. Padre nuestro, capacítenos con su Santo Espíritu para gozarnos en la obediencia fiel a sus estatutos, porque su mano está pronta a socorrer a su pueblo. Su pueblo, Señor, anhela y se goza en esta salvación. Vivimos, Dios nuestro, para alabarle. Nos hemos descarriado como ovejas perdidas. Por esto le rogamos, Señor, que su vara y su cayado vengan pronto a nosotros y por nosotros, porque no rechazamos lo que es bueno. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo usted tiene palabras de vida eterna. Es usted nuestro único Dios. Es suyo todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza desde la eternidad y hasta la eternidad. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sostenidos por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias. Tenemos un coffee break y después